temas que se trata de trombo, émbolo, infarto y shock. Hay algunos temas que van a tener ustedes que leer necesariamente. Bueno, ¿qué les parece eso? ¿Cuál es el mecanismo? Primero, ¿qué cosa es? Ahí lo dice, ¿no? Edema. ¿Cuál es el mecanismo para el edema? A ver, ¿quién levanta la mano y habla por todos? Todos hablan en coro. Ya nadie quiere hablar. Porque también, además de eso, usted está leyendo que acá hay una falla cardíaca, ¿no? Falla del corazón. O sea, hay un edema subcutáneo y también nos está diciendo que hay una enfermedad de una congestión producto de una falla cardíaca. Hay una congestión por falla cardíaca. Entonces, si ya tengo que la falla cardíaca, congestión por falla cardíaca y tengo edema, ¿cuál es el mecanismo? Hay una insuficiencia cardíaca del ventrículo Eso es el izquierdo. Elevación en la presión hidrocelular. El mecanismo, dicen nada, si cuál es la causa, ¿no? Si te dice cuál es la causa. Resultado del aprendizaje que algún día será realidad, dicen ustedes, al finalizar la sesión, van a aprender las bases teóricas de las aceleraciones hemodinámicas que incluyen el trombo, el émbolo, el infarto, el shock, el SID, la coagulación intravascular diseminada. Inclusive hay una lectura que se ha incluido ahí, que tienen que leerla. Yo la verdad, yo les sugeriría que lean mejor el libro. Bueno, ya donde manda el capitán, manda el reflexión de la experiencia. ¿Conoces alguna forma de alteración hemodinámico-circulatoria? ¿Conoces o no conoces? Ya, por si acaso, todo lo que hemos estado haciendo en práctica es alteración circulatoria. ¿No te has dado cuenta? Ahora también, ¿reconoce la trombosis, el émbolo, el infarto, el shock y el SID? Bueno, si nosotros sabemos lo que es una necrosis, ya sabes el 50% del infarto. Porque siempre voy a tener, en un infarto siempre voy a encontrar necrosis. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, en todo infarto voy a encontrar necrosis. Pero al revés no en toda necrosis va a ser un infarto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y a los que no han entendido le preguntan a sus compañeros. Es una forma de aprender y de estudiar. Muy bien, pero antes de hablar de trombo, ¿no? El libro, Patología Estructural y Funcional de Ross, Cotra y Sacati también, antes de hablar del tema, te hace recordar la hemostasia. Recuerda que la hemostasia es un evento fisiológico, cuyo objetivo, ¿qué cosa es? Evitar la pérdida de sangre ante un daño del vaso sanguíneo, ¿sí? ¿No? Entonces, y por eso nos ponen este evento fisiológico que es la hemostasia, en sus tres etapas, ¿no? La vasoconstricción, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, que es la verdadera, ¿no? Y en la vasoconstricción, ¿por qué? Porque el vaso sanguíneo trata de ¿qué? Trata de contraerse para evitar la pérdida, pero no es suficiente, no es suficiente. Por eso, en la hemostasia primaria, aquí el primer actor de todo esto de la hemostasia primaria, ¿quién es? Las plaquetas. La plaqueta, pero para que las plaquetas se puedan adherir, necesariamente no tiene que tener cosa endotelio. Entonces, cuando hay un daño endotelial, es cuando las plaquetas acuden y se adhieren al subendotelio. Ahí van a ser, ¿no? De otra manera no. Pero a su vez, las plaquetas se activan
Y esta activación no solamente es adherirse unas a otras, sino también producir algunas sustancias más que colaboran con esto. Y en la hemostasia secundaria que está acá, ¿en qué cosa dice? Ya es el tapón definitivo, ¿no? La hemostasia definitiva. ¿Y qué cosa es? No es otra cosa que la presencia de un, ¿qué cosa? De un coágulo. El evento, la tercera parte que es la hemostasia secundaria, es prácticamente, ¿qué cosa? Es prácticamente el final de la cascada de la coagulación. ¿Cuál es? Que el fibrinógeno se convierta en fibrina. ¿Mediado por qué? Por una sustancia que es el centro de la cascada de la coagulación, que es la trombina. La protrombina, que se convierte en una trombina activa, va a ser lo que media la transformación de fibrinógeno en fibrina. Pero eso no basta, porque esta fibrina se tiene que polimerizar. ¿Qué significa que se tiene que polimerizar? Se tiene que convertir en una fibrilla y así formar una malla donde también se quedan atrapados algunos elementos celulares de la sangre, junto también con las plaquetas. Y así forman el coágulo. Y este coágulo está ahí justo en la zona donde ha habido esta lesión del vaso sanguíneo. El coágulo es lo suficiente, tiene un tamaño suficiente como para qué, como para tapar el daño y también para que se den los fenómenos de reparación del vaso. Como ves, acá este coágulo, que está conformado principalmente por plaquetas y por fibrina, no produce ningún tipo de obstrucción o alteración alguna. Está solamente sujeta al tamaño y está controlada. ¿Quién controla el coágulo? El sistema que se opone al sistema de coagulación, que es el sistema fibrinolítico, que va a degradar ¿a quién? A la fibrina. Por eso solamente este coágulo es el tamaño del daño del vaso sanguíneo, no más. Pero si tú te das cuenta que aquí abajo en la D habla del trombo, ¿no? Y el trombo tiene igual, tiene plaquetas, tiene fibrina, tiene elementos de la sangre como los glóbulos rojos y los leucocitos. Pero miren hasta dónde ha crecido, miren el tamaño que tiene. ¿Está produciendo o no está produciendo obstrucción? Sí. Por lo tanto, esto es, por decir, lo que vemos es un coágulo que es patológico, porque obstruye. Se vale de los mismos acontecimientos que se utilizan para la coagulación o la formación del coágulo, pero hay gran cantidad y que ya está produciendo una obstrucción. Y bueno, ¿te acuerdas de la cascada de la coagulación? ¿O no te acuerdas? Supongo que seguro que algunos se le habrán aprendido de memoria la cascada de la coagulación y ahora no se acuerdan de nada. Por la curva. ¿Cómo vas a ocupar una parte de tu mente en algo tan... nada? Pero lo que sí hay que rescatar en esta cascada de la coagulación, porque tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca llegan, ¿no?, a un camino común, y es acá, ¿no? Donde, ¿qué cosa? Donde la protrombina se activa o se convierte en trombina, ¿no? Y esta, ya se activa la protrombina, protrombina en trombina, en presencia de calcio, y aquí es cuando la trombina pues va a mediar la transformación de fibrinógeno en fibrina. Recuerden que las plaquetas, cuando acuden a la superficie que carece de endotelio, las plaquetas se activan. Las plaquetas se activan, no solamente se activan para adherirse, porque esta adhesión tampoco no es nada sencilla, no solamente vienen y se pegan como si utilizáramos una goma, sino que ellas también expresan
algunas moléculas de superficie para que esto se pueda dar. Entonces ustedes pueden ver que la superficie que carece de endotelio, que es el subendotelio, que hay fibras colágenas, producirá o tendrán estas moléculas de superficie que justamente encajan con estas otras moléculas de superficie que presentan las plaquetas para que éstas se puedan adherir. Y lo mismo, ¿no? Las plaquetas también van a presentar estas moléculas de superficie, y es que el fibrinógeno está de intermediario entre esta adhesión entre plaquetas y plaquetas. Estas moléculas de superficie tienen nombre, ¿no? Esta se llama el factor de von Willebrand, y cuando hay déficit de eso, pues habrá una enfermedad que se llamará igual. Y lo mismo, estas moléculas de GPLB, que son glucoproteínas LB, receptores de superficie de plaquetas y el colágeno expuesto, que también, si estas carecen, también entrarán en una enfermedad que se llama el síndrome de Lerner-Zurier. Y bueno, acá también otro, el déficit de trombastenia de Glanzmann, que es este complejo de glucoproteínas, y también, aquí está, y que también va a producir una trombastenia. ¿Qué significaba el GPLB? Ahí está, glucoproteínas LB. Pero mencionó la molécula que se llama Gil, no sé qué dijo. ¿Es el Willebrand? Ese es el von Willebrand, dice de acá, que lo posee el colágeno en el subendotelio, el factor de von Willebrand. Bueno, pero miren, la trombina no solamente se ocupa de la transformación de fibrinógeno en fibrina, sino tiene otros roles. Como ustedes pueden ver, acá la fibrina está acá, dice que también tiene acción sobre qué, sobre el endotelio. ¿Y qué hace el endotelio? Lo activa. ¿Lo activa para qué? Para producir sustancias, como la prostaglandina, el óxido nítrico, o también activa los linfocitos. Y a su vez, ¿no? Esta activación de los monocitos también producirá algunas sustancias como los factores de crecimiento, y también la trombina producirá o facilitará o estimulará la adhesión de los neutrófilos, como también la adhesión de los monocitos, y además también la trombina está relacionada a la agregación plaquetaria. Además también que esta trombina estimulará la producción del tromboxano, que es un mediador químico de la inflamación y que ya lo vamos a conocer próximamente en el siguiente capítulo. Y también tendrá acción sobre la matriz extracelular. Bueno, y el otro sistema que se opone al sistema de coagulación es el sistema fibrinolítico. Y es muy importante porque este sistema fibrinolítico, ¿qué es lo que hace? Regula y controla la producción de ¿qué? De fibrina. Entonces, esta trombina, también es esta trombina acá, por la acción de la plasmina, que necesariamente también habrá una cascada en la cual el plasminógeno se va a activar en plasmina, y esta plasmina pues va a ser la que va a degradar a quién, a la fibrina, la degrada. Y en acción sobre la fibrina, la degrada, y además también este sistema fibrinolítico pues también tendrá otros reguladores como son la alfa-2 antiplasmina, que son regulan todos los eventos fisiológicos necesariamente tienen que ser controlados, necesariamente. Bueno, ¿qué es el trombo? Acá dice trombosis, por si acaso, ¿no? Se ve como trombosis. ¿Qué es la trombosis? Es la formación de una masa hemática sólida dentro de los vasos sanguíneos durante la vida. Y a esa masa se le llama trombo. Y nos advierte, oye, por si acaso, los trombos deben de diferenciarlos de los coágulos que se forman fuera de los vasos sanguíneos. Un coágulo fuera de los vasos sanguíneos, ¿qué cosa es?
¿Es una hemorragia o no es una hemorragia? Entonces nos dicen, tienes, bueno, es fácil, ¿no? Es fácil de poder diferenciar, porque si yo veo sangre fuera de los vasos sanguíneos, ni modo que dicen que eso es un trombo, ni modo. Bueno, pero también nos dicen que debemos de diferenciar los trombos de los coágulos que se forman después de la muerte, o sea, los coágulos osmosis. ¿Cómo diferenciar un trombo de un coágulo osmosis? ¿Cómo lo van a diferenciar? Estén atentos a la clase y ahí lo van a descubrir, ¿sí? No te preocupes. Ahora ni siquiera puedo pararme, ahora voy a que me voy más adelante. Bueno, para hablar acerca de los trombos, necesariamente tenemos que acudir a esta triada, que no es otra cosa que los tres factores predisponentes para la trombosis. Se llama así, la triada de Virchow. ¿Y qué hay en la triada de Virchow? Pues hay estos tres factores. La número uno, porque es la número uno, es la lesión endotelial. La número 2 o 3, cualquiera puede ser la 2, es la alteración del flujo sanguíneo. ¿Pero cuál? ¿En qué forma? En forma de turbulencia para las arterias y en forma de éstasis o congestión para las venas, ¿sí? Y la tercera, que es la última, el último escalón, que es la hipercoagulabilidad. Por eso se le dibuja de esta forma, ¿no? Como un triángulo donde arriba está el principal factor predisponente, que es la lesión endotelial. Número 1. La número 2, el flujo sanguíneo anómalo, está el éxtasis y la turbulencia, y la hipercoagulabilidad, que desde los tres ángulos van hacia el centro para formar ¿qué cosa? La trombosis. Pero ahí no queda todo, porque ustedes verán que la lesión endotelial tiene una flecha que va hacia el flujo sanguíneo anómalo, y a su vez el flujo sanguíneo anómalo va hacia una flecha que produce lesión endotelial. Quiere decir que la lesión endotelial puede llegar a producir flujo sanguíneo anómalo, como éxtasis o turbulencia, y lo mismo, esto puede llevarme a una lesión endotelial. Lo mismo, la lesión endotelial puede llevarme a un estado de hipercoagulabilidad. ¿Por qué? Porque si hay lesión endotelial se puede perder ¿qué cosa? Líquidos. La sangre se vuelve más densa y también da pie a esto, a la hipercoagulabilidad. Pero también puedes ver que este flujo sanguíneo anómalo, como el éxtasis o la turbulencia, también me puede llevar a un estado de hipercoagulabilidad. Y la hipercoagulabilidad no me lleva a nada, ni a la lesión endotelial, ni al flujo sanguíneo anómalo, solamente a la formación de ¿qué cosa? De trombosis. Bueno, dice, la hipercoagulabilidad, como la trombofilia, o sea, que tiene ¿qué cosa? La falta de ¿qué? De formación de coágulo. Puede definirse como cualquier trastorno que predispone a la trombosis. Se clasifica en primarios, los genéticos, que no los vamos a nombrar, pero los secundarios o adquiridos sí. Y hay una tabla que la vamos a ver así. Y acá te explica, mira, la turbulencia contribuye a la trombosis, tanto en arterias como en el corazón, que causa disfunción o lesión endotelial, y así va a formar contracorrientes que contribuyan a las zonas de éxtasis. La éxtasis contribuye principalmente al desarrollo de trombos venosos. Y bueno, y nos dicen, recuerda cómo es el flujo laminar, o sea, cómo es el orden en que la sangre va en los vasos sanguíneos. La sangre tiene elementos celulares y tiene también el plasma sanguíneo. Pues dentro del vaso, cuando circulan, tienen un orden. Y a ese orden le llaman flujo laminar. ¿Cómo es el flujo laminar? Así es el flujo laminar. En la parte central de este vaso sanguíneo van a correr ¿quiénes? Los elementos celulares. Todos los elementos celulares. Por eso le dicen la columna axial a una velocidad mayor que el plasma sanguíneo, que siempre está en contacto con ¿qué? Con el endotelio.
Ese es el flujo laminar, el flujo normal. Entonces, cuando hay un estado de turbulencia, que es el choque de corrientes, o se desarma este orden, y las células, especialmente las plaquetas, comienzan a entrar en contacto o con el endotelio o con el subendotelio. El choque de corrientes puede producir lesión endotelial y el endotelio que está dañado se desprende y expone el subendotelio y las plaquetas pueden adherirse y comenzar a formar ¿qué cosa? Un trombo. Entonces, a eso se debe. Entonces, los estados de hipercoagulabilidad secundaria o adquiridas de alto riesgo, solamente los de alto riesgo, miren por quién empiezan, por los parásitos, pero los parásitos que viven en los vasos sanguíneos. No, tiempo prolongado de inmovilización también me llevará a la formación de un trombo, la fibrilación atrial, el daño tisular, cirugías, fracturas, quemaduras, supongo que deben ser extensas o muy profundas. El cáncer también me llevará a una hipercoagulabilidad, los cuerpos extraños, la coagulación intravascular diseminada que ya vamos a ver, y la trombocitopenia inducida por la hepatina. Entonces, estos son algunos casos o estados que nos llevará a la hipercoagulabilidad. Bueno, este es un cuadro bien grande. Yo no sé por qué lo ponen todo, solamente para confundirlo, pero no se engañen, no es tan difícil. Porque te dice trombo, ¿qué es un trombo? Y acá te ponen la definición. Ay, es una masa hemática sólida dentro de los vasos sanguíneos que se forma durante la vida. ¿Cuál es el componente principal del trombo? Miren, ¿qué dice? La fibrina. ¿Cómo se ve la fibrina? Microscópicamente. Rosadas. Pero recuerden que la composición física de la fibrina, que son ¿qué? Hilillos o filillas, que se van aumentando y van a formar masas. Si están en espacios muy pequeños, formarán masas. Se juntan, y forman una masa. Pero cuando están en sitios donde se pueden extender o expandir, verás pues la estructura original de la fibrina, que son hilillos. Bueno, entonces dice, el componente principal de un trombo es la fibrina. Otro componente principal del trombo, ¿qué cosa es? Que tiene una zona de adherencia. ¿Ya? Tiene una zona de adherencia. Y miren, cuando pasamos acá en la primera, ¿ves, no? Miren, el subendotelio se une a este Bernard Solier, a la glucoproteína LB, y ahí va a comenzar, y esa es su zona de adherencia. A partir de acá se adhiere. Se adhiere a la fibrina y se adhiere también a qué cosa, a la plaqueta. O sea, esta superficie queda adherida. El daño, esa es su zona de adherencia. Y por eso la característica principal de un trombo, ¿qué cosa es? La zona de adherencia. Dice, pero no te olvides que también las plaquetas juegan un papel muy importante en la patogenia de este trombo. Pero generalmente uno cuando ve microscópicamente es difícil de poder reconocer una plaqueta. La plaqueta no se tiñe, pero la fibrina sí. Por eso hablamos del componente principal, que es la fibrina. Ya hemos dicho cuáles son los factores que predisponen a su formación. Aquí está la triada de Virchow, ¿no? La lesión endotelial, la alteración del flujo sanguíneo y la hipercoagulabilidad. Y también nos dicen, oye, ¿qué pasa con los trombos? ¿Qué pasa? Ya se formó un trombo y ¿qué acaba? ¿Cuál es su evolución? ¿Cuál es el camino que toma? Puedes tomar 4 caminos de evolución del trombo. La primera, ¿qué dice? Propagación. Trombos acumulados en fibrina y plaqueta. ¿Qué nos dice por qué tendría
mismo propagación. Es que el trombo puede crecer, ¿ya? El trombo se forma donde hay una zona donde había daño endotelial principalmente y formarlo y obstruir, pero también puede crecer, se puede propagar. A eso le llamamos propagación. Habrá más fibrina, habrá más plaquetas, de repente también hasta glóbulos rojos. Luego dice, la segunda creo que es la ideal, ¿no? La disolución del trombo. Y esta disolución del trombo pues lo lleva a cabo ¿qué? El sistema fibrinolítico. El sistema fibrinolítico degrada la fibrina y además esto va a suceder ¿cuándo? Cuando se dan los fenómenos de reparación de este vaso. El vaso se repone, la fibrina se degrada y todo vuelve a la normalidad y no pasó nada, que es lo ideal. La otra es que estos trombos se pueden desprender. Pedazos de trombo se pueden desprender y pueden ir por la circulación y migrar, dice, a otros lugares lejanos. ¿Y hasta dónde llegará? Hasta donde ya no pueda empezar. ¿Hasta dónde llegarán los hasta donde obstruyen. émbolos o embolos? Hasta donde se obstruyen. Hasta donde ya no pueda pasar. Hasta donde se queda, ¿qué cosa? Impactado. Hasta donde su tamaño no le permite entrar por ese vaso sanguíneo. Hasta ahí llegará. Entonces, ¿cuándo qué? Cuando el émbolo produce ¿qué? Obstrucción. Y por eso deja de llamarse émbolo simplemente y se va a llamar tromboémbolo. Trombo porque está obstruyendo. ¿Y émbolo por qué? Porque ha viajado por la sangre, por la circulación. O también le llaman embolia. Embolia al órgano tejido donde ha quedado impactado este émbolo. El otro camino del trombo, ¿cuál es? La organización, ¿y qué más dice? Y recanalización. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede la organización y recanalización? Cuando los trombos, ¿qué? Cuando los trombos ocupan toda la luz del vaso sanguíneo. ¿Y a eso cómo se le llama? ¿Trombo qué? Oclusivo o ocluyente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este trombo va a formar ¿qué cosa? Vasos que atraviesan el trombo para restablecer nuevamente la circulación de la sangre. Ahí dentro. Acá como eso, ¿no? Ahí está. Los vasos atraviesan el trombo y de esta manera restablecen nuevamente ¿qué cosa? La circulación. Ahí está la formación de un trombo, la disolución que debería ser lo ideal, la embolización que pasa, que se desprende una parte de este trombo y se convierte en un émbolo. O de repente el trombo es oclusivo, ocluyente, y necesariamente este puede llevarnos a qué cosa? A la recanalización. Primero a la organización y después a la recanalización. O sea, después de la oclusión a la organización, ¿o cómo? Claro, necesariamente porque se va a organizar y se va a recanalizar. Porque si solamente no produce una oclusión, la sangre todavía va a poder circular, en menos podrá circular. Profesora, ¿y por qué la organización, o sea, solo está a un lado de la pared y la recanalización ya está en ambas paredes? Porque está restableciendo nuevamente la circulación. Como que está separada. Lo que pasa es que la recanalización, ¿para qué? Son vasos que atraviesan el trombo y así nuevamente restablecer la circulación. Pero sale de un lado y sale del otro. Y allá, o sea, en la oclusión está obstruyendo toda la luz. Todo lo que y en la organización solamente, o sea, ya se ve que hay luz. La organización es como si fuera una cicatriz, o no solamente una cicatriz, sino que se organiza. ¿Qué quiere decir que se organiza? Se convierte en un tejido,
ya no deja de ser trombo y se convierte en un tejido conectivo. A eso se refiere con organización. Se organiza en un tejido. Y deja de ser trombo y se organiza en un tejido. Y después de la organización ya sigue la recanalización. Sí, la organización y la recanalización se dan al mismo tiempo. Pero sí o sí pasa antes, o sea, después de la oclusión. Claro, necesariamente. Porque si no hay oclusión, no se puede, ya no se recanaliza. La organización y la recanalización suceden al mismo tiempo. Sí. Es como el río. O sea, fluyó, igual busca una más forma de dónde seguir corriendo el flujo. Entonces vamos a poder encontrar en la lámina tejido activo o en la organización vasos muy cercanos nuevos. Sí, claro. Vasitos formados, o huequitos, pero necesariamente tienen endotelio. Aunque no tengan sangre dentro, pero ya tienen endotelio, esos vasos que se han formado. Y aquí nos pone, miren, una arteria y una vena. Y acá nos dicen que es la arteria femoral y la vena femoral. Pero también nos dicen que esta vena femoral, el trombo es reciente. Entonces, el trombo es reciente, estoy viendo que tiene acá su zona de adhesión, fibrina, todo esto es la fibrina, hasta acá está la fibrina, y también tiene glóbulo rojo. La fibrina es la parte rosada, o más rosada, o más clara. Entonces, eso es. Este es un trombo reciente, formado por fibrina y glóbulo rojo. Y este es un trombo que ya tiene tiempo, antiguo, dice. ¿Y que está, qué dice ahí? Canalizado. Canalizado. O sea, ven estos agujeros, son vasos sanguíneos. Tienen endotelio, miren, uno, este es el más grande, el otro, y otros más pequeños, y otros más pequeñitos. Y esto es una recanalización. ¿Sí? Quiere decir que es un trombo activo. Y este es un trombo reciente. Y acá una foto de un trombo recanalizado macroscópicamente. Esto lo presenta el libro de Atlas de Anatomía Patológica de Stevens Lowe. Ahí están. ¿Cuántos se han formado? 3. Están atravesando este trombo para que puedan restablecer nuevamente la circulación. Y esta es una foto, miren, de un trombo que tiene sus zonas de adherencia. El subendotelio se une al colágeno, a la fibrina de este trombo, pero da la impresión de que se estuvieran ya formando vasos, ¿no? Sí. Parecería. ¿Pero es? Parece. Pero esa es la zona de adherencia, de hecho. La zona de adherencia. Acá, ¿dónde comienza el vaso, la pared del vaso sanguíneo? Donde se inicia el trombo. Entonces hay una adhesión colágeno subendotelial y la fibrina del trombo. Clasificación de los trombos. Como dice, clasificación macroscópica de los trombos. Los trombos pueden ser blancos o lardados. Y además de ser blancos y lardáceos, dice que son trombos murales. O sea, murales viene de pared. O sea, que se forma en la pared, pero miren, no llegan a ocluir totalmente. Ahora, presta atención y mira que este vaso que está abierto, se nota su endotelio que parece un halo, ¿no? Sí. Pero fíjate que cuando llega el trombo, ya no hay ese halo, o sea, ya no tiene ni qué cosa, y por lo tanto, esta es su zona de Adherencia. Además nos dicen que este trombo, si llega a quedarse ahí, pues qué cosa va a crecer a favor de la corriente. En ese sentido.
Bien. Ahora vamos a ver el segundo, que es el trombo rojo, también llamado rubórico. ¿El otro cómo se llamaba? La raza. El trombo blanco. La raza. Ahora vamos a ver el trombo rojo rubórico. ¿Dónde se forma, dice? Venas. En las venas. Y se inicia por Esto sí. esto. Prolongando la composición, todos los elementos de la sangre están desordenados y hay pocas plaquetas. Todos los elementos se unen, se suman, se unen. Y acá también está. Y está ocupando toda la luz de este vaso sanguíneo. Es una vena, un trombo venoso. Obstruye toda la luz. Generalmente. Y además también nos dice otra cosa. ¿Cuál? Crece contra la corriente. El trombo rojo rubórico crece contra la corriente. Y hay un tercer trombo, que es la combinación de ambos, que se llama el trombo mixto. Entonces quiere decir que voy a tener una alternancia de trombo rojo y trombo blanco. Y esta alternancia de capas van a formar ¿qué cosa? Las líneas de sangre. Las líneas de sangre. Así se escribe. Z-A-H-N. Si lo escribes mal, no sirve. No vale. Las líneas de sangre. ¿Cuál es la característica principal para poder reconocer de que estoy viendo un trombo mixto? ¿Cuál es? La presencia de las líneas de sangre. ¿Está en venas y en arterias o solo en arterias? Sí, puede formar. Pero se supone, acá, en esta foto que usted ve acá, es de una arteria. Esta de acá es un trombo fluyente. Y dice que esta línea roja, que no tiene mucha forma, son las líneas de sangre. Las líneas de sangre, que es la característica principal de un trombo mixto. Ahora, los trombos mixtos deberían de verse así, ¿no? En forma longitudinal, donde A, la zona de adherencia, B es el cuerpo, y C, la zona flotante, que le llaman también la cola. Miren, y hay otra categoría también, ¿eh? ¿Qué dice acá? Los microtrombos. ¿Dónde estarán los microtrombos? ¿Dónde estarán las vacas? ¿Dónde estarán los pollos? ¿Dónde estarán las gallinas? En la microcirculación, vénulas y Los arteriolas. microtrombos, ¿dónde estarán? En la microcirculación. ¿Quiénes componen la microcirculación? Las vénulas, las arteriolas, Las arteriolas, las capilares y las vénulas. compuestos, ¿sí? El trombo mixto también va a favor de la corriente. ¿Cómo? El trombo mixto va a favor de la corriente. Sí. A favor. Bueno, el trombo mixto dice que está compuesto principalmente por fibrina, por plaquetas, y mayormente son, ¿qué cosa dice? Obturantes. ¿Qué significa obturantes? ¿Que están qué cosa? Obturentes. Y acá algo, ¿no? Daño alveolar difuso. Microtrombo en arteriola pulmonar o en arteriolas pulmonares pequeñas. Miren. Y acá tienen, miren, todos están en
están en las arteriolas terminales. Acá, donde parecería que fueran más glóbulos rojos que fibrina. Así, más fibrina. Bueno, ahora hablaremos un poco desde que mencionen acerca de los trombos murales y los trombos oclusivos. Recuerden que los trombos murales están ocupando una parte de la pared, ¿no? Y solamente producen obstrucciones parciales. En cambio, los oclusivos llenan toda la luz. Y ahí está el dibujo, ahí está tu dibujo. Y acá está el ojo, ¿no? Es solamente una parte de la pared. Ojo, estos trombos murales también lo podemos ver como vegetaciones. Por ejemplo, las vegetaciones, que son trombos que se forman en las válvulas cardíacas. A ver, menciónenme la válvula cardíaca. ¿Cómo se llama la válvula cardíaca? La mitral y la tricuspide. ¿Eso no? ¿Qué? Ya, las atrioventriculares, principalmente las atrioventriculares, aunque también se pueden formar en las válvulas semilunares de la aorta y de la arteria. Bueno, ¿qué más nos dice que estas vegetaciones? ¿Por qué le llaman vegetaciones? ¿Saben por qué le llaman vegetaciones? Viene de vegetal, ¿no? Porque lo compara con la cabeza de la coliflor. Ahora, ¿conoces la coliflor? Sí. Que si no conoces, te vas al mercado y le pides que te vendan coliflor y digo así. Blanca de la cabeza. ¿Nunca has comido coliflor arrebozada? Sí, está rico. Y así no has comido, come, porque es vegetal. Primero los apoyos y después lo pones por un huevito, con tortilla, y después lo pones ahí. Súper dulce. El tronco sí, no te compró. ¿Qué digo? El tronco. El tronco de la coliflor. Ahora, si te gusta comer cosas duras, come o no, porque si te vas a hacer. Aunque muchos han cambiado la coliflor por el brócoli. Antes se comía mucho coliflor y brócoli glaseado. Ahora todos comen brócoli y el coliflor no glaseado. Bueno, entonces si quieres conocer la vegetación, cómprate tu coliflor o come tu coliflor rebozado. ¿Ya? Bueno, entonces, ojo, mucho ojo. Acá nos dice una información muy importante, que los causantes de estos trombos vegetantes o vegetaciones lo producen las arterias principalmente. Las arterias. También les menciona los hombros, pero principalmente las arterias. Y estas arterias van a variar de acuerdo ¿qué? A la especie A. De acuerdo a la especie. O sea, ¿cuál es tu chamba? Averiguar cuáles son esas arterias de acuerdo a las especies. ¿Ya? Bueno, y ojo dice que la sangre los transporta a estas bacterias para que se adhieran ¿dónde? A las válvulas. ¿Ya? Las bacterias son transportadas por la sangre y estas van a buscar en el preciso instante en cual se puedan adherir. ¿Y cuándo es ese momento que se puedan adherir? Cuando el endocardio, que también es una célula plana igual que el endotelio, se desprenda por alguna cosa y deja libre el subendocardio y las bacterias vienen y se adhieren a este subendocardio y comienzan a multiplicarse. Pero también como son agentes contaminantes o bacterias, van a producir una reacción al subendotelio. ¿Y cómo responde? Produciendo fibrina, mucha fibrina. Tanta fibrina que parecen las cabezas de una coliflor.
Por eso le dicen vegetal. Pero está producida por abundante fibrina. Entonces, la forma de reacción de estas válvulas que están compuestas por endocardio esponjosa, producir gran cantidad de fibrina. Entonces, estas vegetaciones están compuestas por fibrina y por colonias bacterianas. Acá la cosa es que esta fibrina con las colonias bacterianas, por la corriente de la sangre, se pueden desprender. Y si desprenden, van a viajar por la sangre y se van a impactar en algún punto o en algún modo. Y eso va a depender de qué, de dónde se han formado estas vegetaciones o estos puntos. ¿Sí? Por eso dice la un émbolo es una masa intravascular. En vez de masa, yo diría, es una sustancia. Es una sustancia que puede ser sólida, que puede ser semilíquida o que puede ser gaseosa, que es transportada por la sangre y va a viajar a un punto distante, hacia donde le lleve ¿quién? La corriente sanguínea. ¿Y dónde creen ustedes que terminarán estos émbolos? Hasta donde ya no pueda hacer más, ¿Dónde terminarán? ¿Han escuchado lo que ha dicho la señorita? No ha almorzado todavía. La de hambre. Por eso no puede hablar con todos. Entonces, ¿hasta dónde llegará? Hasta donde ya no pueda pasar. Hasta donde el diámetro del vaso no sea lo suficientemente grande para que le permita pasar, y ahí se va a quedar ¿qué cosa? Obstruido. Obstruido o impactado. Entonces quiere decir que todos los émbolos así van a terminar, ¿no? ¿Cómo van a terminar siendo qué cosa? Tromboémbolos. Ahora pregunta, ¿los tromboémbolos tienen zona de adherencia, sí o no? No, porque han viajado de un lugar a otro. Algunos, pocos han contestado y otros muchos no han dicho nada. Pero hagan el caso de esos pocos que han contestado. Los tromboémbolos no tienen zona de adherencia. Los únicos que tienen zona de adherencia, ¿quiénes son? Los dos. ¿Entendido? Sí. ¿Te vas a olvidar? Émbolo viaja. Sí, es muy probable. Y por todo el torrente sanguíneo. Todo el torrente sanguíneo. Eso. Y da golpe. Aquí que también se llama embolia. Una consulta. En el exterior hay presencia de neutrófilo. Puedes encontrar neutrófilos, monocitos, eso puedes encontrar eso. Que sean algunos, no pasa nada. Porque son parte de la línea celular que hay en la sangre, la línea celular que hay en la sangre. Y a ver, no degeneren, por favor. Entonces, hemos quedado que siempre un émbolo, ¿qué cosa va a hacer? Va a ocluir un vaso sanguíneo, ¿sí o no? Bien. Entonces, por eso le llaman tromboémbolo o también le llaman embolia, ¿no? Es embolia pulmonar, embolia cerebral. Por eso dicen que es un proceso clínico patológico consecuente, que no es otra cosa que los tromboémbolos, donde se han quedado impactados. Pues, los tromboémbolos, cuando los émbolos son fragmentados de trombos que han viajado por la corriente y se han detenido en vasos demasiado pequeños que ya no pueden avanzar. Entonces son los tromboémbolos. ¿Qué más nos dice? ¿Cuál es la posible consecuencia de un émbolo? ¿En qué acaba? ¿O qué produce? Dice, un émbolo te puede producir infarto, te puede producir gangrena, y si yo lo pondría producir, te puede producir metástasis y te puede producir absceso. Claro, si es un émbolo séptico, como los que se desprenden del corazón, que tienen fibrina y que también tienen colonias bacterianas,
Abscesos. te va a producir abscesos. Ahora dice, los tromboémbolos formados. Dice que cuando los tromboémbolos se forman o sea, se han desprendido de algún sitio, ahí te van a decir qué pasa en cada uno de los casos. Y arranca con las venas sistémicas. ¿Qué tal si hay un trombo en las venas sistémicas y se desprende y comienza a viajar? Dice, ¿qué pasa con él? Dice, mira, atraviesan el corazón, o sea, de una vena, ¿no? Se desprende de una vena, agarra el circuito y se va por la vena cava, que llega una vez, tiene que llegar a la vena cava, pasa por el corazón, pero ¿dónde se va a quedar impactado? ¿En dónde dice acá? ¿En la qué? En el sistema arterial de quién? Del pulmón. O sea, vas a tener un embolismo pulmonar o un tromboémbolo pulmonar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Eso es cuando los trombos se forman en la vena y de ahí se desprende un émbolo. ¿Sí? Y se convierte en un tromboémbolo. Ahora dice, cuando este tromboémbolo se formó en la aorta o en el corazón, miren, en la arteria aorta, o sea, la válvula de la arteria aorta o en el corazón, que pueden ser trombos murales o que pueden ser vegetaciones, ¿dónde se van a impactar? Dice, miren, ¿dónde se van a impactar? ¿Dónde? ¿En qué órgano? ¿En qué órgano? En el pero recuerda que si viene del corazón, ¿qué tiene? Tiene colonias bacterianas. ¿Y esas colonias bacterianas qué van a producir en el riñón? ¿Van a producir qué cosa? ¿Qué cosa van a producir? ¿Usted lo conoce como seso o cómo lo conoce? ¿Cómo? ¿Necrosis? ¿Licoefectiva? Entonces van a ver necrosis licoefectiva enterolíticas focales. ¿Ya? ¿Entendido? Ahora nos dice, otro caso. Cuando los tromboémbolos se forman en el corazón, o sea, que pueden estar en las válvulas o en las paredes, dice, y van por la aorta, o sea, está hablando de la válvula, cúspide, dice. Porque después dice que van por la aorta y se van a impactar en las arterias que irrigan el cerebro, los riñones, el vaso, el intestino y los miembros inferiores. Y después la otra, 1, 2, 3, el cuarto caso. Cuando los tromboémbolos se forman en las paredes de la arteria carótida, ¿saben dónde se encuentra la arteria carótida? ¿Saben dónde está la arteria carótida? Acá en el cuello. La vaina carótida. Bueno, cuando se forman ahí los trombos y luego se desprende, se van a impactar, ¿dónde dice? Se van a impactar en el sistema arterial de quién? Ya tenemos 4 casos. 1, 2, 3. Se puede hacer un cuadrito de relación. Relacional. Y ahí los abrazos. Es fácil. Mira, la profesora que hace la teoría bien buena, diferencia entre trombosis y embolia. Dice, los dos son obstrucción en el vaso sanguíneo que puede producir. ¿Y si produce la muerte del individuo o la muerte del tejido? Del individuo. ¿Y si es el corazón? Del individuo. ¿Y si es el cerebro? Bueno, no se puede. Bueno, dice, ¿cuál es? Dice, si la obstrucción se crea en el mismo lugar del coágulo, que es la trombosis, eso es un trombo.
Es trombo si la obstrucción se crea en el mismo lugar del coágulo, el trombo. Eso es un trombo. Pero si la obstrucción se forma por un émbolo suelto que viaja por el cuerpo, eso se llama ¿qué? ¿Te olvidarás? Es muy probable. Y este es el caso que les he puesto hoy día, ¿no? ¿Se acuerdan, chicos? Del tromboembolismo aórtico del felino. Sí. Ya sé que ya esto ya lo vimos. ¿Y tienes para leer ahí? Miren esto, ¿no? Miren. Esta es la arteria aorta abdominal y aquí la ilíaca externa, derecha, izquierda y después viene la interna. Y como este tromboémbolo está justo en la bifurcación, a ese le llaman trombo cabalgante, porque está encima de la cama. ¿Trombo qué cosa? Cabalgante, que está encima. Cuando cabalgas, ¿no estás encima del caballo? Se llama trombo cabalgante. Ya, listo, vamos. Y eso es lo que estamos diciendo con respecto, miren, a los trombos en las venas. Miren, esta es la vena femoral. La vena femoral, igual que la arteria femoral, son bien largas, ¿no? Y muchas veces los trombos también son bastante largos. Y esto también viene, ¿cómo podemos decir? Que favorece también el hecho de tener válvulas, ¿no? Recuerden que nuestras venas, que son bastante largas las femorales, tienen válvulas que evitan ¿qué cosa? Que la sangre vaya hacia los pies por la fuerza de la gravedad y así pueda seguir el recorrido, ¿no? Bueno, estas válvulas también de alguna manera favorecen esta formación de este trombo y por eso son bastante largos, pero estos también se pueden desprender. Viaja por la sangre, alcanzan la vena cava, pasan por el corazón y se van a impactar ¿dónde? En la arteria, en las ramas, en el sistema arterial del riñón. ¿Cuántos hay ahí? Por eso las fracturas o las caídas en las personas muy ancianas puede llegar a producir esto. Se caen, se golpean la pierna, se golpean la cadera. Y estos trombos no crean que al día siguiente o de la noche a la mañana comienzan a viajar al pulmón. Después de una semana, por ejemplo hasta 15 días recién, se comienzan a desprender. A veces se desprenden pedacitos pequeños, otras veces grandes, que pueden inclusive hasta obstruir la arteria pulmonar y ahí sí se nota. Y este fue una necropsia de un cordero, que encontramos en el corazón un trombo en la válvula semilunar aórtica. Ahí están. Estas cabecitas blancas que tú ves acá, pequeñitas, Sí. esas son las vegetaciones. ¿Qué cosa es? La fibrina. Harta fibrina. Por ahí hay un coagulito que se quedó pegado, que era imposible sacarlo o desarmarlo. Y como se quería salir con todo el tronco, así que tuvimos que dejarlo ahí. Pero además de eso, encontramos en los riñones focos de pus distribuidos por toda la superficie, tanto externa como interna. ¿Y qué son estos? Los que se han venido a impactar, de acá han salido y se han venido a impactar el riñón. ¿Cómo se llaman? Los tromboémbolos o la embolia pulmonar. Los tromboémbolos, porque estas vegetaciones se han formado ¿por qué? Por bacterias. Siendo un animal tan joven, creo que tenía 2 meses o un poquito más, se formó por infección de ¿qué cosa? Del cordón umbilical. O sea, tuvo una ompalitis.
Bien, en 2011 24. fue una necropsia que tuvimos el 7 de octubre Sí, del 2000. Yo entré en el 2009. 15 años. Esto lo leen, ¿eh? Ya lo leen, porque ya acabamos de eso. Hasta la 1 y 20, ¿no? No, 1 y 40. 1 y 40, ¿no? 1 y 50, ¿verdad? 1 y 40. ¿En serio? No sé por qué no les creo. Dice, voy a leer. Ah, ya lean ustedes. Bueno, como les he dicho, los émbolos son todo cuerpo extraño que viaja por la sangre. Todo, que puede ser, como le digo, puede ser sólido, puede ser semilíquido, como la grasa, por ejemplo, o puede ser gaseosa, como una burbuja de aire. Antes, por ejemplo, los animales de laboratorio, para no alterar los experimentos que se hacían, porque les ponían algo, porque les inyectaban algo, los sacrificaban con jeringas de aire. Se les ponían por la vena, y por la vena le llegaban las burbujas del pulmón y se morían. También, no sé si el cerebro, pero se morían los animales de esa forma bien cruel. Pero bueno, era la única forma que tenían y por eso lo hacían. Bueno, acá se mencionan los símbolos de grasa o también de la médula ósea, ¿no? Que pueden llegar a alcanzar cuando se produce, por ejemplo, fractura de los huesos largos y esta médula ósea roja y amarilla pueden alcanzar una de las lagunas entre los vasos sanguíneos, viajar por la sangre y llegar a impactarse en el pulmón. Y la embolia gaseosa, las burbujas de gas o de aire que pueden llegar también a la circulación. Y miren el ejemplo que pone, miren, pongan atención a eso, miren lo que dice. Por ejemplo, un volumen pequeño de aire atrapado en una arteria coronaria durante la cirugía de derivación o bypass puede llegar a tomar la circulación. Puede ir a la circulación cerebral y ahí se quedó todo. O también dice, o la inducción en la circulación cerebral por la neurocirugía. Una neurocirugía puede llegar a entrar. O los buzos, ¿no? Cuando hay una ascensión demasiado rápida, el nitrógeno va a formar, que es líquido y que circula, ¿no? Si tiene una ascensión muy rápida, va a formar burbujas. Y estas burbujas se van a quedar atrapadas ¿dónde? En la musculatura. Y producen dolores. Porque están obstruyendo y la obstrucción no permite que haya una buena circulación y oxigenación y duele. Y bueno, el tratamiento, ¿qué cosa es? Entrar en una cámara de descompresión. Y esas cámaras son caras. Bueno, y acá hay una figura de un vaso sanguíneo en el pulmón, porque miren, ahí están los alvéolos que están colapsados, y esto es una arteria o una arteriola, y acá adentro que tiene, esto es fibrina. Esa es la médula ósea, y estas vacuolas gigantes, ¿qué cosa es? La grasa. La grasa que ha tomado, que ha llegado hasta esta arteria o arteriola del pulmón. Bueno, la isquemia, ya sabemos que la isquemia es la disminución del flujo sanguíneo en una zona de tejido u órgano que puede ser parcial o total. La isquemia me va a producir lesión, claro. Si hay baja de oxígeno y nutrientes que llegan por la sangre y no hay, pues sufrirá una lesión. Si esto persiste, ¿qué producirá? Necrosis. Pero como esta necrosis es debido a una isquemia, se denomina
¿Sí? ¿Me han entendido? Listo. Fácil, ¿no? Pero también te dice, ojo, la necrosis es del parénquima y del estroma, por falta de isquemia o de riego sanguíneo o renal, por falta de llegada de sangre o por falta de la salida de sangre. La necrosis del estroma se acompaña de destrucción del material intercelular. Muy bien. Entonces, si ya sabemos que es un infarto, nos dice, para el infarto hay factores que intervienen en su desarrollo. ¿Cuáles son? El grado de sensibilidad y vulnerabilidad de los tejidos a la hipoxia. Ejemplos, las neuronas resisten a la hipoxia o a la anoxia de 3 a 5 minutos y de ahí se mueren. Las fibras miomáticas de 20 a 30 minutos, después se mueren. El epitelio de los glóbulos renales solamente aguanta 1 hora aproximadamente, ahí se mueren. Las células fijas del tejido conectivo duran varias horas. Otro factor que interviene en el desarrollo del infarto, la velocidad de oclusión. Si es rápida, esta oclusión lleva a la muerte del infarto. Pero si es lenta o tiene irrigación colateral, va a impedir que se muera, que se ocurra una muerte tisular. La anatomía de la vascularización también es un factor que interviene. Esto me dice, si el órgano tiene circulación terminal o arboriforme o es de doble circulación. Los únicos órganos que tienen doble circulación son 2. ¿Quiénes son? Aquí te dice. El hígado y el riñón. El resto tiene circulación de tipo arboriforme o terminal. Ahora, ¿qué más nos dicen acerca del infarto? El infarto adopta la forma del territorio vascular comprometido. O sea, todo lo que irriga se morirá en todo el espesor del órgano. Ahora dice, puesto que a partir de una arteria las ramificaciones se suceden, abarcando un espacio cada vez mayor, el infarto siempre tiene una forma parecida a una pirámide o una uña. Y por eso te ponen esta fotito o este dibujito. Basta. Y casi siempre es en el borde. Bueno, miren, el ángulo de esta pirámide o de este tajo, siempre aquí va a estar ¿qué cosa? La arteriola terminal o fluido. Y la base de la pirámide siempre va a estar en la superficie o en el borde del órgano. Este es un vaso. Este es el corazón. Casi siempre va hacia la punta. Este es el cerebro. Y este es el riñón. Entonces, estos tienen una circulación de tipo ¿qué cosa? Arboriforme o terminal. Así lo llaman. En cambio, y además se llama ¿qué? ¿Infarto qué? Blanco o anémico o pálido. Así le llaman. Infarto blanco, anémico o pálido. ¿Por qué? Porque si yo le produzco una obstrucción, ya no va a irrigar y por lo tanto se va a poner pálido. ¿Sí? La palidez es lo que más prevalece. Profesor, ¿era blanco, anémico o pálido? En cambio, en aquellos órganos que tienen doble circulación o que tienen una circulación anastomótica, van a ser ¿qué cosa? Infartos rojos o también llamados hemorrágicos. ¿Por qué? Porque le sigue llegando sangre, o sea, hay una obstrucción en una de las circulaciones y de la otra circulación le sigue llegando sangre, pero no es lo suficiente para mantener la vitalidad o las células vivas. ¿Quiénes son estos? Aquí tienes, ¿no? El pulmón, el hígado, la torsión testicular
por torsión de aquí ¿cómo le llaman? Del cordón espermático, torsión del cordón espermático. O también aquí te ponen acá el cerebro también. Y acá el intestino porque tiene una circulación de tipo anastomoso. Y ahí te dice, ¿no? Le sigue llegando sangre a la zona isquémica, aunque en cantidad insuficiente para mantener la vitalidad de los tejidos. Irrigación de tipo anastomótica a los intestinos y doble circulación, el pulmón y el hígado. Y acá nos dicen una cosa bien interesante. Los infartos anémicos o blancos o pálidos se producen en órganos con irrigación de tipo arboriforme o terminal. A ellos pertenece el corazón, el riñón, el vaso, el cerebro. Pero nos dice, las primeras 24 horas se ven hemorrágicos. ¿Por qué? Por extravasación. ¿Por qué hay extravasación? Porque los vasos sanguíneos también se necrosan y permiten que los glóbulos rojos salgan. Luego de 24 horas comienza a tener la apariencia pálida a la cual pertenece. ¿Sí? ¿Entendido? Te voy a preguntar. Y acá te ponen ejemplo el riñón. Mira, el riñón tiene una circulación de tipo arboriforme. Comienza por la arteria renal y luego siguen las otras hasta que termina en esta, ¿no? La arcuata. Las arcuatas. Que forman como. Si esta se obstruye, pues morirá todo el territorio que ella irriga. Y ahí están. Siempre en el vértice se encuentra la obstrucción. Y miren, y se pondrá rojo en las primeras 24 horas. Pero acá hay un detalle muy importante. La zona hemorrágica hace relieve a la superficie cuando se trata de un infarto. ¿Ya? Cuando se trata de un infarto, la zona hemorrágica del infarto hace relieve a la superficie. Después de las 24 horas, la zona se vuelve como debe ser. ¿Qué cosa? Pálida. Ahí está la partida. Y luego de muchas semanas, ¿qué es lo que va a suceder? Se forma la cicatrización. ¿Y qué es lo que voy a tener? Una superficie con depresión. Ahí está, con depresión. ¿Entendido? Esta es la de tipo anastomótico, en el intestino. Esta irriga esta parte del intestino, tanto esta como esta, y por eso, para que se produzca un infarto en el intestino, tiene que obstruirse una arteria grande o una vena grande. No una ramita que viene a irrigar acá, esta ramita, no, una arteria grande. Por eso los casos de infarto en el intestino generalmente se producen, ¿por qué? Se produce por vólvulos. ¿Qué es un vólvulo? Es el giro de un asa intestinal. Cuando gira el asa intestinal sobre su eje, acá, ¿qué es lo que está produciendo? Está girando no solamente el intestino, sino también está girando el mesenterio, por donde llegan los vasos sanguíneos, tanto la arteria como la vena mesenterio. Por eso todo el asa intestinal, como ustedes pueden verlo, se vuelve ¿qué cosa? Hemorrágica, pero una hemorrágica oscura, porque está retenida aquí más la sangre venosa. Si tú afinas el ojo o agudizas la vista, verás que todo el mesenterio está hemorrágico. Ya lo verás ahí en tu laptop, ahí lo ves, ¿ya? Lo ves bien bonito. Y aquí te ponen, eso es lo que sucede en un vólvulo, el giro de un asa intestinal. Acá hay un vólvulo bien grande, ¿no? De un cerro. Infartación venosa por vólvulo intestinal, por un vólvulo en el intestino delgado. La coagulación intravascular diseminada, y acá terminamos el resto ya lo completo mañana. Dice que la coagulación intravascular diseminada, o dice, no es una enfermedad, también llamada así, no es una enfermedad, es una complicación de cualquier proceso que acompaña una extensa activación de las hormonas.
es una formación brusca o insidiosa de qué cosa? De trombo, de fibrina. ¿Dónde? ¿Dónde dice acá? En la microcirculación. Aunque no pueden verse a simple vista. ¿Por qué? Porque está en la microcirculación. ¿Cuál es la microcirculación? Las arteriolas, vénulas capilares. Se descubren fácilmente con el microscopio y pueden causar insuficiencia circulatoria difusa, especialmente ¿dónde? En el cerebro, los pulmones, en el corazón, en los riñones y dice, con la formación de numerosos trombos, hay un rápido consumo de las plaquetas y de las proteínas de la coagulación. Al mismo tiempo se activan los factores que degradan la fibrina y como consecuencia este proceso trombótico termina como un problema hemorrágico. Por eso te ponen esto, este cuadrito. Oye, mira, la coagulación intravascular se puede producir por dos cosas. Primero, por la liberación del factor tisular o por lesión endotelial. Entonces, esta lesión endotelial va a producir la agregación plaquetaria y me va a llevar a la trombosis de la microcirculación. Los trombos van a estar diseminados por toda la microcirculación. Esto activa también el sistema fibrinolítico. ¿Qué cosa? La plasmina. ¿Qué va a hacer la plasmina? Va a degradar a la fibrina, va a producir la fibrinólisis, pero además también va a producir proteólisis de los factores de coagulación, producto de la agregación de la fibrina, inhibición de la trombina, agregación plaquetaria, inhibe la agregación plaquetaria y la polimerización de la fibrina, y todo esto me va a conducir a qué cosa? A una hemorragia. Lo mismo acá, ¿no? Esa trombosis de la microvasculatura diseminada consume los factores de coagulación y de las plaquetas y por lo tanto termina también en una ¿qué? ¿Quieren leer más? Ahí está, página 674 de patología disfuncional, y aquí te ponen la fotografía de una, ¿no? Este es una glándula drenante y esto es una vénula. Son dos vénulas, una acá y otra acá, donde están presentando qué cosa? Fibrina. Están ocupando toda la luz y por eso se llama coagulación intravascular diseminada. El show lo hacemos mañana porque ya se acabó. Esa es la última parte.